Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias a tu auditorio. Estamos viendo la información y estos derrames de hidrocarburos son más frecuentes de lo que pudiéramos imaginar, Juan Francisco. Estamos ante una situación de emergencia en Oaxaca y parece que nadie hace nada. ¿Es así? O sea, ¿son constantes los derrames por accidentes, porque así es la operación, por falta de presupuesto? ¿Cómo andamos, Juan Francisco? Mira, es un tema muy común, sobre todo en todos los yacimientos que hay a nivel nacional. Recordemos que somos un país petrolero y como país petrolero, la producción no está exenta de este tipo de derrames, de este tipo de situaciones. Sin embargo, también hay que recordar que hay métodos para evitarlos, ¿no? Y lo que pasa es que la falta de planeación, la falta de controles que hay, la falta de regulación, al ser una empresa del Estado, no le ponen el cuidado a este tipo de situaciones. ¿Y qué vemos? Las bahías que son sobre todo en el Golfo de México, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, toda la zona petrolera, es muy evidente el exceso de filtraciones que hay por parte de los pozos, por parte de las plataformas, y la afectación al medio ambiente ha sido muy fuerte en los últimos años, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado y ser conscientes que una gota de petróleo puede contaminar miles de litros. Ahora no se diga estos derrames que tienen afectaciones brutales, tanto para el medio ambiente como para la salud de todos los mexicanos. Sí, aquí por ejemplo, estamos teniendo un poquitito de fallas con tu audio. Ahorita vamos a intentar recuperarlo, pero es que es eso. Ya dentro de las notas que estábamos presentando, es el hundimiento de un barco allá en Puerto Marquesa y en Acapulco, dejó una estela de diésel de 3 kilómetros. O sea, la afectación que hubo a la flora, a la fauna, 3 kilómetros es una dimensión bastante considerable. Y ahí estaba el diésel, ¿no? Es parte de un combustible que viene de orígenes fósiles, ¿no? Del petróleo. Pues ese se va a asentar, va a destruir y se va a recuperar, pero ¿después de cuánto tiempo? Ese es el problema. Esa es la situación que tenemos, que no hay un diagnóstico real de todos los derrames que ocurren. Y ya como nos lo decía Juan Francisco, quizá es parte de la operación y puede entenderse. O sea, encuentra uno, hace un ducto profundo, encuentra uno un yacimiento y de ahí que lo empieza a controlar, pues bueno, hay un derrame natural, Juan Francisco, pero no tenemos a ciencia cierta datos oficiales de cuánta afectación hay por estos derrames constantes de petróleos mexicanos. Así es, Alberto, el problema persiste, el problema ya lleva muchos años y es evidente la falta de control que hay de parte de las autoridades, primero de la empresa de Petróleos Mexicanos y después de todas las entidades reguladoras que son las encargadas de normar y castigar, porque Petróleos Mexicanos al afectar tiene que resarcir el daño, tiene que manifestarse, ¿no? Sin embargo, es evidente que no están actuando conforme a la ley ni conforme a la salud de todos los mexicanos. Entonces, es muy probable que nos encontremos esto en un futuro. Vamos, en Inglaterra, en Estados Unidos, ha habido los derrames de petróleo por parte de las empresas petroleras. Sin embargo, también las autoridades tienen la obligación de castigar y resarcir el daño, y la empresa que es la que hace la afectación. Ahora, en México tenemos que actuar igual. O sea, el trabajo seguramente va a tener estos percances. Sin embargo, es necesario tener una regulación que nos lleve a una mejora del medio ambiente y evitar estos casos. Y es que esto ya lo vimos, Juan Francisco. Cuando la empresa es del Estado, cuando pertenece al gobierno, pues no se le va a sancionar.
O sea, no se le va a pedir que recupere todo lo que se afectó en un derrame, como si fuera iniciativa privada. Ah, pero bajo el argumento de que no es del gobierno, debe ser nuestra, eso ya lo vimos. Finalmente el gobierno no puede atacar al propio gobierno. Y entonces eso es lo malo de tener esa visión estatista, Juan Francisco, ¿o me equivoco? Así es, Alberto. Es evidente que el gobierno no se castiga a sí mismo y es ahora donde nosotros como ciudadanos y como los mayores afectados de esta situación tenemos que gritar. Esto nos va a afectar a nuestra salud. Esto está afectando el medio ambiente no solo ahorita, sino dentro de 50 años. Y las afectaciones las vamos a seguir viendo. Tenemos que controlar las filtraciones de hidrocarburos, tenemos que resarcir el daño y tenemos que tener prácticas que sean de manera medioambiental muy sustentables, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del fracking. Es evidente que el fracking tiene una afectación directa con el medio ambiente y es nuestra labor mejorar esas prácticas y hacer prácticas sustentables, que aparte lo necesitamos explotar los recursos naturales, explotar el petróleo, porque es una de las partes más importantes de los ingresos que tiene el gobierno como México, ¿no? Pero también no debe estar peleado con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la salud. Aquí, Juan Francisco, el tema particular de esta mesa de análisis es el impacto a la salud por estos derrames. Vamos a ubicarnos en Oaxaca. Desde el 4 de octubre empiezan a tener derrame de combustible, está afectando las playas. Ahí, ¿cómo se puede cuantificar el daño a la salud? Porque no sabemos cuántos peces se están contaminando, están cambiando de región, los van a pescar, los van a consumir. O sea, ¿cómo se hace este cálculo, Juan Francisco? Mira, el cálculo que tenemos es un cálculo muy empírico, porque no tenemos, justo al no tener una normatividad, al no tener los controles necesarios, pues vemos que la afectación es evidente, pero no sabemos qué tanto está afectando en cuanto a la salud, cuántas personas están enfermando por el consumo de pescados contaminados, cuántos animales están muriendo y están creando esta cadena de contaminación alrededor, ¿no? Entonces, en otros países sí hay una estadística de cuántos metros cuadrados, cuántos metros cúbicos de agua fueron afectados, cuánto se necesita para limpiarlo. Sin embargo, aquí, al no tener esas metodologías y esos recursos, nos cuesta mucho trabajo medirlo y, por supuesto, también resarcir el daño nos cuesta trabajo de igual forma. Tenemos que tener unos controles muy específicos, claro, y saber dónde tenemos que actuar, ¿no? En este caso de Oaxaca, pues la verdad, los primeros que dieron la señal fueron los habitantes, en vez de ser la misma empresa, ¿no? Cuando debe de ser la misma empresa, oye, estamos teniendo un derrame, control de daños, vamos a cerrar o vamos a dejar de producir y pues empezamos a resarcir el daño, ¿no? Sí. Es que aquí también es una de las partes de las problemáticas que hemos tenido en México. Teníamos yacimientos de petróleo muy grandes, 1977. El presidente López Portillo se atrevió a decir, vamos a tener que aprender a administrar la abundancia porque tenemos tanto petróleo que vamos a ser ricos casi como los países árabes. Entonces hay que saber qué vamos a hacer con tanto dinero, así lo dijo. Y entonces, en lugar de desarrollar otros polos de ingreso de divisas y de dólares al país, pues le apostamos todo al petróleo. Y entonces todo el gobierno funcionaba a través de el dinero del petróleo, ¿no? La petrolización, la economía petrolizada. Y entonces se dejaron otros ámbitos para atender, no, tenemos petróleo. Y entonces es ahí donde, Juan Francisco, Pemex recibe una extracción de recursos brutal porque era el único ingreso que tenía el país para tratar de mantener todo el gasto corriente, para pagarle a los médicos, a los policías, a los maestros, el gasto natural de un gobierno como el nuestro. Y ahora que está integrándose la iniciativa privada, ¿qué pasa? ¿Se le está cerrando otra vez con Pemex? O sea, regresamos a la década de los 70s.
Así es, Alberto. Vemos un aumento en el gasto presupuestal dirigido hacia Pemex. Vemos un aumento en lo que es la extracción, en la producción de refinados. Sin embargo, hemos olvidado también invertir en estas energías limpias. Hemos dejado de normar estas energías y creemos que la solución va a ser invertirle y sacar a Pemex del atolladero en el que estaba financiero, ¿no? Sin embargo, las economías a nivel mundial están cambiando. Estamos viendo que las energías limpias son la vanguardia en todas las economías de primer mundo, como Europa, Estados Unidos, Canadá. Están invirtiéndole mucho más a estas energías limpias, a estas energías renovables, que al petróleo. Sin embargo, en México vemos un contrasentido. Vemos que la inversión en la Secretaría de Energía es mucho mayor que en los últimos 12 años. Se ha invertido mucho más en la extracción, se ha invertido mucho más en la refinación con la refinería de Dos Bocas. Y esta estrategia puede ser que a corto plazo sea una estrategia que dé beneficios, pero a largo plazo, sin embargo, no sé qué tanto nos vaya a beneficiar. Por lo menos al medio ambiente es evidente que la afectación está siendo más fuerte, está siendo más grande, y pues esto lo vamos a pagar dentro de los próximos años, ¿no? Y es que ya Dos Bocas creo que pasó de un presupuesto inicial de 8,000 millones de dólares, 160,000 millones de pesos, creo que ya van en 18,000 millones de dólares, que son casi 400,000 millones de pesos. Y como bien dices, Juan Francisco, el factor energético en el mundo está cambiando. ¿Cuánto tiempo nos va a dar utilidad Dos Bocas y le invertimos tantísimo dinero? Así es, Alberto. O sea, estamos dejando de lado lo que es importante, que es la salud y el medio ambiente. Estamos dejando de lado que la factura nos las van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, no nosotros a lo mejor, ¿no? Sí. Y estamos dejando de lado de que este tipo de energías son finitas, tienen un fin. Y México ya no tiene los grandes yacimientos que tenía en los años 70, 80, no los hemos acabado. Tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar, a cambiar la manera de actuar y empezar a tener una mentalidad de que los recursos que tenemos son finitos y claro, en recursos renovables, invertirle a eso, a lo mejor no ahorita, pero sí en lo que es la ley. La ley debe de permitir el generar energías, la generación de energía por medio de energías limpias. Tenemos que empezar a ser más conscientes del medio ambiente y pues es evidente que nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que tener la batuta de que nadie nos va a cuidar más que nosotros, ¿no? Pues el gobierno ya vimos que no se va a acusar a sí mismo, no va a hacer alarde de las filtraciones o de los derrames que se estén ocasionando. Claro. La gente tiene que ser los que debemos de llamar la atención y decir, no, esto nos va a afectar en 50 años y no lo podemos permitir. Exactamente, pues a tomar las calles, porque ya vimos que esa es la solución para que le hagan caso a uno y con demandas que son absolutamente lógicas. Gracias, Juan Francisco Bustamante, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Alberto, y gracias a todo tu auditorio. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos aquí a Mega Noticias 3 de la tarde en 2 minutos.